Muy buenos días, el día de hoy les doy la bienvenida a esta entrevista. Nos encontramos en el Palacio de la Juventud, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. En nuestra entrevista es la importancia de estudiar la filosofía. Para poder iniciar, debemos saber qué es la filosofía. La filosofía es la ciencia que busca resolver el cuestionamiento que tiene el hombre acerca del mundo que lo rodea. En esta ocasión tenemos como invitado al sociólogo peruano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Edgar Ramos Mesa, actual trabajador de la Municipalidad de Villa El Salvador, en el cargo de administración de la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte Juvenil. Buenos días, un gusto tenerlos aquí en el Palacio de la Juventud de la Municipalidad de Villa El Salvador. Mi nombre es Edgar Ramos, soy sociólogo de profesión, tengo 60 años y bueno, pues estoy dispuesto a responder algunas preguntas que ustedes crean convenientes, considerando que soy sociólogo y no filósofo, pero lógicamente tengo experiencia en algunas cosas que quizás nos faciliten este diálogo. Perfecto, buenos días. Estamos también bien con un fuerte honor de poder tenerlo presente en nuestra entrevista. Nuestro principal tema, como bien es sabido, es la importancia de estudiar filosofía. Así que para dar apertura a esta entrevista, la principal pregunta sería: ¿por qué es importante la filosofía? Bueno, la importancia de la filosofía radica, digamos, en su concepto mismo, ¿no? En el concepto que manejaban los griegos. ¿Qué significa filosofía? Es amor a la sabiduría. Entonces, para poder hacer, hay que saber. Entonces, es algo, considero, innato a todos los seres humanos, ¿no? La importancia de la filosofía es que lo utilizamos en todo momento. Reflexionamos antes de hacer algo, antes de decidir, siempre tomamos en cuenta antecedentes y las posibilidades futuras. En ese sentido, lo que estoy haciendo es hacer uso de la filosofía. Puede ser en forma intencional o incluso sin pensarlo, sin considerar que estoy filosofando, pero lo estoy haciendo, porque es algo esencial a nosotros. Gracias. ¿Considera que la filosofía está presente en el día a día? Claro, Aristóteles dijo que el ser humano es un ser racional. Entonces, está presente día a día porque nosotros interactuamos entre nosotros, en sociedad, ¿no? Dicen también que el hombre es un zoopolítico, es un animal político. Y la política tiene que ver con la constitución en colectivo de lo que es una sociedad. Entonces, yo estoy en permanente relación con mis semejantes. Entonces, ¿a través de qué? A través del logos. ¿Qué significa el logos? Puede significar conocimiento o también puede significar lenguaje. Y a través del lenguaje, en este caso, estoy en permanente relación con todos mis, digamos, congéneres, ¿no? Entonces, es importante, me dices tú, la filosofía. ¿Cómo la filosofía está presente en su día a día? Entonces, la filosofía, reitero en todo caso, está presente porque es algo esencial a nosotros, es el medio con el cual nosotros siempre vamos a interactuar con nuestros semejantes, que es a través del diálogo. Y a través del diálogo podemos buscar un entendimiento, ¿no? Una comprensión del problema y también una solución. ¿De qué manera la filosofía beneficia a las personas? Antiguamente, en la época de los griegos, utilizaban la dialéctica. ¿Y qué significa la dialéctica? La dialéctica significaba las posiciones encontradas respecto a un problema o a un fenómeno, es decir, había una discrepancia. Pero a través del diálogo, a través de las exposiciones de ideas, llegaban a un acuerdo o a una definición. Entonces, esa definición favorecía a ambos, al que tenía dudas y al que en todo caso estaba seguro de lo que afirmaba. Entonces, ambos salían, digamos, ganadores, ¿no?
Entonces, eso es lo que hace la filosofía a nivel, digamos, de los seres humanos, tratar de encontrar no solamente la explicación, sino arribar, digamos, a un acuerdo que favorezca no a uno, sino a los dos o a todos. Muchas gracias. ¿De qué manera la filosofía nos ayuda a darle sentido a nuestra vida y a fortalecer nuestra identidad? ¿Me repites? ¿De qué manera la filosofía nos ayuda a darle sentido a nuestra vida y a fortalecer nuestra identidad? Muy bien, nos ayuda a, digamos, a encontrar sentido. Justamente he ahí, digamos, la razón de la filosofía, ¿no? Siempre se dice, se señala que todos los cambios producen desacuerdos o las cosas nuevas producen cambios. A veces son cambios que generan, digamos, una situación de inestabilidad. Entonces el ser humano necesita, digamos, encontrar, digamos, esa tranquilidad necesaria para hacer su vida en común. Entonces, eso es lo que nos permite la filosofía, encontrar sentido a nuestra vida. Frente al caos que puede ser la modernidad o los cambios, así tan rápidos como ahora está la inteligencia, ¿no?, artificial, que supuestamente va a reemplazar al ser humano de acá a unos años y que ya incluso está reemplazando y está dejando supuestamente algunas carreras sin razón de ser, ¿no?, que ya no deberían, digamos, estudiarse porque eso ya lo resuelve la computadora, ¿no? Y no es tanto así, ¿no? No es tanto así. El ser humano, la capacidad que tiene el ser humano no puede ser igualado ni por ningún, digamos, animal inferior, ni por ninguna creación, digamos, superior, porque es justamente quien hace eso, es el mismo hombre, ¿no? Entonces, nos ayuda, reitero, a encontrar, digamos, una razón de ser. O sea, uno vive en sociedad y no solamente mira, observa, sino también tiene la necesidad de intervenir, de actuar, ¿ya? Y si es posible, de transformar esa realidad, ¿no? Encontrando una solución, transformamos la realidad. O sea, esa capacidad no lo tiene cualquiera, solamente el ser humano, digamos, por su racionalidad. La otra pregunta tenía que ver con el tema de la cultura, ¿no es cierto? Claro, al momento de hacer, digamos, una comparación, porque siempre el ser humano siempre se pregunta ¿quién soy?, ¿no? Entonces, al preguntarme quién soy, entonces me ubico. Yo pertenezco a esta cultura. No soy occidental, ¿no? Soy de una, digamos, mis orígenes están en la cultura pre-inca, ¿no? Y por tanto, esa es mi posición, siempre va a ser, digamos, desde este lugar, ¿no? Desde esta mirada, ¿no? Y puede en algún momento estar encontrado con la cultura occidental. Pero en el transcurso de los años ya las culturas se han interrelacionado, que todos tenemos un poco de todos, ¿no? No podemos decir que somos por decir, una raza pura, no. Siempre tenemos influencia. A través de la cultura recibimos influencia de todas partes. ¿Cómo considera usted que fortalece la identidad de nosotros? Claro, cuando yo me ubico, yo me pregunto quién soy y me ubico, digamos, no solamente me ubico en un espacio, ¿no? También, sino me ubico, digamos, en ese espectro amplio que es la cultura, digamos, ¿no? Que es el conocimiento que tuvieron, por ejemplo, nuestros antepasados. Entonces yo soy, por decir, quechua. Yo me considero una persona quechua, ¿no? Yo no soy mestizo, pero mis raíces son quechua. Entonces ya tengo una ubicación, ya tengo un punto de partida. Y con ese punto de partida yo no debo sentirme más ni sentirme menos que otras culturas o que otras naciones. Entonces, ese es, digamos, de repente lo bonito de la filosofía, ¿no? La filosofía nos ayuda a comprender Ya, correcto. y adaptarnos en el mundo en que vivimos. Ya, ok. Sí, nos ayuda a comprender y no solo a adaptarnos, porque, adaptarnos significa de repente permitir soportar la realidad en que vivimos.
No solamente eso, claro, sí, tenemos que vivir en forma sociable, amigable, no podemos estar en permanente discusión, confrontación, si no, no podríamos vivir, ¿no? Sino que también podemos transformar, eso es lo que en filosofía se llama la praxis. O sea, no solamente tenemos la capacidad de entender, sino también tenemos los seres humanos la capacidad de transformar. Eso es lo que ha caracterizado de repente a la filosofía de la década del 70, de la década del 80, y que lamentablemente en la década del 90 en nuestro país, por ejemplo, se dio en el caso del terrorismo, ¿no? Donde se llevaron las ideas extremas, ¿no? con el digamos, criterio de querer cambiar a un terrorismo subversivo y a un terrorismo de Estado, en donde las víctimas fueron aquellas personas pues, que estábamos en el medio, ¿no es cierto? Entonces a veces también las ideas cuando son muy dogmáticas, ¿no? Pueden ser buenas al principio, pero si lo llevamos, digamos, a extremos, ya se vuelven irracionales. Entonces también puede generarnos, digamos, en vez de convivencia, de repente sobresaltos, ¿no? Eso es lo que habría que evitar. ¿Cuáles considera que fueron los aportes más importantes de la filosofía en la sociedad? En la sociedad, ya. Pienso que lo más importante de la filosofía es ese deseo de saber. Desde un principio el ser humano ha necesitado saber, explicarse las cosas, explicarse los fenómenos. Y como no tenía, digamos, un conocimiento avanzado, explicaba las cosas, los fenómenos, dándole una característica, digamos, de Dios, ¿no? El Dios del rayo, el Dios del trueno, el Dios del mar, qué sé yo. Pero siempre ha tenido la necesidad, digamos, de explicar todos los fenómenos que veía. Bien. Entonces, ese primer aporte, que es el deseo de saber, vendría también con lo subsiguiente, ¿no? El deseo de saber la verdad. Porque siempre, digamos, frente a un problema, no hay una sola opinión, hay varias opiniones para poder, digamos, responder a ese problema. Entonces, hay que encontrar cuál es la que se acerca, la que se aproxima mejor y más a lo cierto. ¿No es cierto? Entonces, ese deseo de conocer la verdad es lo que ha despertado en nosotros la filosofía, porque también en filosofía pues hay gente que cree que manejando el buen lenguaje, ¿no? Como se dice, el buen discurso puede estar diciéndonos mentiras, lo que es el sofismo. Los sofistas manejaban muy bien el lenguaje, pero el contenido era de repente totalmente contrario o vacío. Entonces, por eso la necesidad de encontrar la verdad, o sea, que haya relación entre lo que pensamos y entre lo que sucede, para poder encontrar una salida a un cuestionamiento, a un problema, ¿no? Y bueno, y eso básicamente, lo otro también es que volvemos de repente a alguna de las preguntas que hice. La filosofía te ayuda a vivir bien. ¿Y qué es vivir bien? Vivir éticamente, ¿no? Vivir con valores, o sea, no dejarse llevar por lo que pasa en el día a día o ser indiferente, ¿no? Tener valores. Con los valores tú te pones, digamos, en una posición a favor o en contra de algún problema, pero no eres una persona neutral, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro aporte de la filosofía para la vida en común. ¿Cómo la filosofía nos ayuda a desarrollar habilidades críticas y analíticas que nos sirvan en otros ámbitos de nuestra vida? Claro, como nosotros no podemos conocer todo, ¿no? Entonces que optamos por especializarnos en algún aspecto que consideramos está acorde con lo que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, pero la filosofía siempre tiene esa intención de comprenderlo todo, quiere saberlo todo, pero y como no podemos saberlo todo, entonces busca lo esencial. ¿Qué es lo que se repite en este fenómeno, en este otro fenómeno? Hay algo en común, ¿ya? Entonces eso
ayuda bastante, digamos, a entender el mundo en que vivimos. Y lógicamente nosotros en todas las etapas de nuestra vida vamos a ir cambiando, vamos a entrar a otras esferas, vamos a salir, digamos, del círculo de nuestros padres, en el cual dependemos de ellos, ¿no? En el cual prácticamente sería, digamos, el paraíso, digamos, ¿no? En el cual vivimos hasta que salimos de su tutela. Entonces ya comenzamos a vivir nuestra propia vida, ¿no? A ejercer nuestro propio, digamos, derecho a constituir de repente nuestra propia familia. Entonces ya es otra responsabilidad. Pero algunas cosas se vuelven a repetir. Y no es que el ciclo siempre se repite, digamos, igual, sino hay cosas que se mantienen. Ustedes van a ser padres de sus hijos, así como fueron hijos de sus padres. Entonces muchas cosas que les decían sus padres recién, uno llega a comprender cuando uno es padre, por ejemplo, ¿no? Y luego pasarán pues también los años, que es algo inevitable, ¿no? Ya serás una persona, digamos, como se dice, madura, ya verás las cosas distintas como veías antes cuando eras joven, ¿no? Entonces vas a tener más experiencia y por tanto vas a considerar que tus puntos de vista son las que se adecuan mejor, digamos, al momento. Uno va cambiando, pero en esos cambios siempre nos acompaña este proceso de ser reflexivo frente a las cosas que nos suceden. Y entonces, claro, el espíritu crítico es algo que uno lo adquiere en el diálogo, en la controversia, ¿no? Porque si tú no criticas nada, supuestamente a ti te parece todo bien, ¿no? Todo está bien y no hay nada que hacer, simple y llanamente vegetar, digamos, en la vida, y eso no es, el ser humano no es así, ¿no? El ser humano siempre está preguntándose por qué esto, por qué lo otro, ¿no? ¿Y por qué es así, por qué no es asá, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos ayuda, pues, la filosofía a adquirir un espíritu crítico frente a los hechos. Pero hay que tener un espíritu crítico, pero dándole también salidas alternativas, porque si vas a criticar solamente y no vas a encontrar, digamos, salidas a un problema, entonces lo único que vamos a hacer es agudizar los problemas. Entonces la filosofía te permite eso, tener una visión global de las cosas, pero también encontrar una puerta, una salida, una esperanza, digamos, ante algún problema que parece que puede ser no irresoluble, ¿no? Pero no, todo tiene salida. En alguna oportunidad, un niño le ha preguntado muchas cosas. ¿Qué le preguntaba? ¿Logró resolver sus dudas? Los niños siempre tienen esa curiosidad que nunca debemos perder nosotros. Y los filósofos justamente mantienen eso, ¿no? Siempre tienen a preguntar el porqué de las cosas. Entonces, los niños, yo pienso que lo más fuerte, digamos, quizás del niño, yo lo he vivido, o ustedes mismos, frente a la muerte, frente a la pérdida de un ser querido. Ahí recién el niño se da cuenta de la dimensión de la muerte, porque todo el tiempo está rodeado de amor, ¿no? De ternura, de cariño de sus familiares, de las personas cercanas, pero cuando se va la abuelita, o cuando se va el papá, o cuando se va la mamá por accidentes, qué sé yo, ahí recién el niño comienza, ¿pero por qué? Y tú tienes respuesta, ¿qué le vas a decir? ¿No? Que se fue al cielo, que ahora está con Dios. Esa es una salida, una evasiva, pero eso no es una respuesta. Y esa impresión, esa pregunta jamás pude haber, creo yo, satisfecho, porque yo mismo, hasta ahora digo, pues, ¿no? Bueno, sí, todos, digamos, vamos a llegar a ese momento, pero bueno, siempre tengo interrogantes y me imagino que tampoco he podido satisfacer, digamos, una respuesta a un niño. Y les ha quedado, obviamente que le ha quedado dudas y que en el camino pues ya irá despejando, ¿no? ¿Consideran que en el colegio se debe enseñar la filosofía? ¿Por qué? Claro, lamentablemente la educación se ha comercializado y ha incidido única y exclusivamente en preparar a los alumnos para ingresar a la universidad, ¿no? Entonces se vuelven colegios preuniversitarios y pierden muchos cursos, digamos, o se reducen las horas de los cursos de humanidades y se comienzan a incrementar las horas de ciencias, digamos, de física, de matemática, ¿no?
Y yo creo que eso está mal. El hombre debe tener una formación integral, no solamente el coeficiente intelectual a través de las ciencias exactas, sino también el conocimiento, digamos, de las humanidades, porque nosotros somos seres humanos y vamos a interrelacionarnos con otros seres humanos, propios y lejanos, incluso en algún momento en forma interestelar, más adelante, lógicamente. Entonces, Sí, consideraba que la filosofía se debe enseñar en los colegios. Claro. Entonces, las obras, digamos, de filosofía tienen que regresar o en todo caso incrementarse, porque la filosofía nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a utilizar la razón para encontrar solución a los problemas. Yo creo que básicamente ese es un aspecto que nos ayuda, contribuye la filosofía, porque son interrogantes permanentes de las cosas que suceden y obligan, pues lógicamente, a utilizar la razón, que es la herramienta o el aspecto fundamental del ser humano, ¿no? Muchas gracias. Para terminar, como consejo, ¿conoce usted, para los que ignoran ese tema, desconocen o recién están adentrando al mundo de la filosofía, algún dibujo animado, algún cómic que recomiende su consumo relacionado con la filosofía, claramente? Bueno, cuando yo era niño, en ese tiempo pocas familias tenían el televisor. Y si querías ver, tenías que pagar la hora, ¿no? 20 céntimos creo que estaba la hora, ¿no? Un programa exclusivo. Entonces había mucha limitación en cuanto a los aparatos visuales. Y todo estábamos obligados o a leer el periódico, o a leer las revistas, o a escuchar la radio. Y cuando iba a leer las revistas me iba al mercado. En ese tiempo habían puestos de revistas en donde tú alquilabas y cada semana llegaba un número siguiente, porque las revistas quedaban en capítulo. Entonces, de lo que recuerde, de todos esos, yo pienso que todos siempre tienen una razón de ser, siempre tienen, digamos, un mensaje, y ese mensaje puede ser favorable o puede ser desfavorable, puede ser a favor, digamos, de una colonialidad mental, o sea, que quieren que pienses así y no como realmente eres, o también te pueden ayudar, digamos, a crecer, ¿no? En términos, digamos, como ser humano. Pero de todas las revistas, conforme he ido leyendo, pues coincidimos en que Mafalda es una de las fuertes, digamos, cómics que debemos recomendar debemos seguir leyendo y debemos seguir recomendando a nuestros amigos que no lo han hecho aún, ¿no? Yo creo que, pero ojo que Mafalda, parte de su realidad argentina, pertenece el autor a la clase media, pero es un permanente cuestionador del problema, por ejemplo, de lo que sucede en el planeta, de las guerras que existen, ¿no? en África, qué sé yo. Siempre hay un cuestionamiento de carácter también filosófico y político. El hecho mismo de cuestionar la sopa. Antes la sopa era un plato que debías comer sí o sí, como si fuese el plato fundamental y el alimento fundamental para el niño. Y no es así, resulta que es el segundo, que tiene más valor proteico que la sopa. Pero ya con Mafalda pues ya se revelaba, pues, ya intuía que por ahí no estaba el asunto. Mira esas cosas, ¿no? Entonces, todas esas historietas, incluso los cómics estos últimos de Superman, de los superamigos, qué sé yo, también tienen un mensaje, pero lógicamente orientado a favorecer a los estadounidenses frente a sus enemigos, que en algún momento fueron los rusos, que en otro momento fueron los chinos, que ahora son los árabes, qué sé yo. Entonces hay también una utilización de los cómics con un interés ideológico. O sea, ustedes tienen que saber leer entre líneas, no lo que dice, sino lo que quiere decir. ¿Ya? O sea, cuál es la intención real. En eso vamos a entrar a ser filósofos de la sospecha. Ya seguramente el profesor o la profesora les hablará en algún momento de ese tema.
Ya chicos, gracias.